Yo quiero saludarles, presentarme. Mi nombre es Victoria Mesén Arias. Yo soy profesora de apoyo académico y curricular en la carrera Educación General Básica, primer y segundo ciclos. Me siento muy honrada de brindarles la más calurosa bienvenida, ofrecerles este espacio de aprendizaje, que es un espacio que hemos planificado con muchísimo cariño para cada uno de ustedes. Las comunidades profesionales de aprendizaje y la investigación. Siempre la investigación es un tema que transversa toda la formación de los estudiantes y que también, pues, no puede no podemos dejarlo de lado dentro de nuestra formación y como parte de nuestro acervo, de nuestra formación, de nuestro quehacer en cada día, pues es vital. Para desarrollar este tema, hoy contamos con la grata presencia de la profesora Carola Sañartú, quien posee un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España. Es magíster en Desarrollo Humano con mención en Desarrollo Familiar y Personal de la Universidad Austral de Chile. También es licenciada y profesional en educación y educadora de párvulos por la Universidad Católica de Temuco, Chile. Ella posee amplia experiencia en productividad profesional, evaluación por competencias, resultados de aprendizaje y su evaluación, pedagogía colaborativa, programas para convivencia escolar, habilidades interpersonales y comunicación. Ella ha laborado como profesora y directora de carrera universitaria y actualmente labora como académica e investigadora en la Universidad Finis Terrae. Hoy ha tenido la gentileza de compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento y entonces le brindamos la más calurosa bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Adelante, profesora. Vale, gracias, Vicky. ¿Cómo están? Para mí es un gusto y un honor poder conversar con ustedes. Yo no vengo acá a mostrarles la panacea, vengo a contarles un poco de mi experiencia en términos de lo que yo he realizado y también respecto de mi trabajo doctoral, que tiene que ver justamente con las comunidades profesionales de aprendizaje. Eh, Son de muchísimas áreas, por tanto, espero que de alguna forma lo que vayamos conversando lo podamos ir tomando, ir pudiendo acomodarlo de acuerdo a las realidades y lo que no lo podemos ir conversando. Les voy a presentar ahora, esperen, mi pantalla. Mm, denme un segundo. Y acá se ve o no se ve. Y ya se ve, pero en el modo de edición. Sí, dame un segundo. Ahí sí. ¿Se ve? Perfecto. Bien. Súper. Eh, en caso de cualquier cosa, chiquillos, como ustedes son profe y todo, no hay problema, me pueden interrumpir. Yo en general, bueno, en Chile acá nos tratamos como muy desde la amistad, no, en general no trabajamos mucho con el usted, por si acaso, para que si es que en algún momento les digo tú no se vayan a sentir ofendidos. Lo que yo les vengo a comentar hoy día un poco es cómo desarrollar una comunidad profesional de aprendizaje y cómo estas comunidades se pueden vincular con la investigación. Igual vamos a trabajar y vamos a ver un poco respecto de la reflexión, vamos a ver un poco también respecto de lo que es el desarrollo profesional docente y en particular, pero ustedes tienen, tengo ciencia acá, me dijeron, sociales, básicas y alguien más, me parece que otra carrera. Para comenzar un poco, comentarles que las comunidades profesionales de aprendizaje en general han sido bastante investigadas desde la literatura, no tan solo desde lo teórico, sino que también desde lo empírico, ¿ya? Y en ese contexto, lo que se ha podido identificar es que efectivamente cuando uno trabaja a través del modelo de comunidades profesionales de aprendizaje en general, existe una construcción de conocimientos que no tan solo es para el docente, sino que también es para los niños y las niñas porque repercuten directamente en la labor que nosotros hacemos después dentro del aula, ¿ya?
En general, la CPA también es una estrategia que se puede considerar claramente como un proceso de formación continua, porque surgen a partir de la reflexión sobre la práctica pedagógica que tenemos, o de la reflexión respecto de los procesos institucionales que vamos llevando, o de en realidad de lo que ustedes quieran, porque una comunidad profesional es tan amplia y no tiene que ver tanto como desde la gestión en sí misma, sino que lo que uno aborda en esta comunidad finalmente es lo que uno considera que necesita aprender. En general, las comunidades desde variadas investigaciones son un soporte que es significativo para solucionar las tensiones cuando tenemos procesos de acreditación, por ejemplo, como el que comentaba recién Karen, en el caso de nosotros acá en Chile nos acreditamos como universidad y también nos acreditamos como carrera, son dos procesos distintos. Se producen muchas tensiones, mucho nerviosismo, nos damos cuenta que pese a que tenemos muchos planes de mejora, por ejemplo, muchas veces las acciones no han sido eh, totalmente exitosas, que a lo mejor en alguna parte sí, en otras hay que volver a modificar, y eso efectivamente a los docentes nos va generando muchas tensiones, ¿ya? Y esas tensiones lo que hacen finalmente es que nos van produciendo esta percepción de desempoderarnos un poco de lo que estamos haciendo y retraernos y con ello efectivamente bajar un poco nuestro desempeño o a veces tomar las decisiones que no son tan digamos, tan vinculadas con lo que realmente necesitamos, ¿ya? ¿Qué es lo bueno de una CPA? Es que efectivamente cuando yo construyo capital profesional, entonces yo me empodero respecto de mi quehacer, en el área que sea, en el momento que sea y con la carrera que sea. Y esa es una cuestión que es súper trascendente porque las comunidades en general son transversales, insisto, y no tienen que ver con la pedagogía en sí misma, sino que también pueden ser ocupadas por las ingenierías, lo que sea. ¿Cómo construimos capital profesional? Eh, el capital profesional, de acuerdo a Fulan y a Hargreaves, ¿cierto? Es la suma de tres cosas que son súper relevantes que nosotros tenemos los docentes, o sea, en realidad todas las profesiones. Pero está el capital decisional, que es finalmente estas decisiones que yo voy tomando eh, dentro de la sala o dentro del contexto administrativo y que son muy discrecionales y que van justamente abordando las situaciones que me van pasando todo el tiempo. El capital humano, que finalmente es lo que yo ya tengo construido con lo que yo llego a ese momento. Y el capital social, que tiene que ver con esta redarquía, con estas capacidades que yo tengo de ampliar, ¿cierto? Eh, las vinculaciones, las interacciones que tengo con otros o con otras personas o con los niños o con otras instituciones y con ello voy construyendo, ¿cierto? Una red que hace finalmente y se estructura como un soporte dentro de lo que yo voy realizando. Cuando yo voy construyendo efectivamente este capital profesional, yo voy avanzando en mi trayecto y en mi desarrollo profesional docente. Ser profesor es lo mismo y en términos de lo que es el capital profesional, es que los chicos comienzan a construir este capital profesional a través de la formación inicial docente y después lo siguen construyendo hasta el día que finalmente se retira, ¿ya? Por ello es importante saber que el capital profesional en sí es igual que las zonas de desarrollo. Siempre van avanzando a través del tiempo a partir de las experiencias que uno va teniendo en la vida, digamos, laboral y los contextos donde uno se desenvuelve. A partir de ello, quiero que pensemos un poco en cuáles son las posibilidades que tenemos, porque muchas veces también nos pasa, y cuál es el sentido de las comunidades, es que nos ayudan a pensar mucho más allá de lo que en general yo eh, creo como correcto. Cuando uno, por ejemplo, planifica o genera un proceso, uno tiende, por ejemplo, desde lo que es en la misma sala de clases y los niños, las niñas y los adolescentes, a imaginarse, por ejemplo, las posibles respuestas que ellos pueden dar. Yo no creo de alguna forma mentalmente una serie, ¿cierto?, de posibles respuestas ante las interacciones con los niños. Sin embargo, cuando yo tengo mayor capital profesional, puedo ampliar esta gama, este paraguas que yo voy teniendo y que sostiene finalmente mi docencia y me permite ser más asertivo. Esto lo explica un profesor que a mí me encanta, que se los voy a mostrar ahora. Eh, y que él lo baja, digamos, al nivel de la escuela, pero que es súper importante. ¿Y por qué me gusta este video? Porque también es un buen video para poder mostrárselo a nuestros estudiantes, sobre todo cuando recién se inician en la carrera docente, es una forma un poco de replantearles cómo ellos están funcionando, cómo están planificando, cómo están viendo su quehacer docente. Es bastante más reflexivo. Entonces veámoslo. Acá. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar.
Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía, si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó, 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión, yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿sí, habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto
porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. Ahí. Este video un poco nos ilustra lo que nosotros necesitamos que los estudiantes aprendan y también nos da un poco, a mí me hace mucho sentido en términos, sobre todo cuando uno trabaja con investigación, por ejemplo, con las estudiantes, porque uno parte como muy rudo respecto de que cómo no sabe el paradigma, cómo no vincula esto, cómo no hace lo otro. Cuesta mucho un poco poder bajar las expectativas que uno tiene en el sentido de ir viendo y viendo cuáles son los procesos finalmente que el estudiante tiene que llevar. Entender, por ejemplo, que una cohorte no es lo mismo que la cohorte siguiente. Son tan distintas las vivencias, las niñas, las cohortes, que finalmente no hay un método de enseñanza que se pueda repetir, digamos, todos los años, ¿ya? Y eso se los comento porque a raíz, digamos, de mi experiencia en Chile, acá muchas veces pasa que hasta venden las planificaciones, que uno va y puede decir, no sé, cómprame la planificación del primer año de ciencia básica, perdón, y es como que fueran modelos fáciles para soluciones difíciles, y en realidad eso no existe. Lo que sí existe efectivamente son las comunidades. Y las comunidades finalmente son grupos de profesionales que están dedicados, ¿cierto?, a reflexionar respecto de la práctica. Y tiene una finalidad súper concreta, que es como promover aprendizajes justamente que mejoren la eficiencia y la eficacia del docente, para que de esta forma, como yo enseño bien a mis estudiantes que estoy formando, ellos a su vez puedan después generar esta transferencia a las aulas de las salas de clase en las escuelas o en los jardines infantiles o donde ellos se desempeñen. Ahora, la participación de los docentes en una CPA justamente tiene que ver con un proceso que, al ser tan reflexivo, va generando cambios en las creencias respecto, por ejemplo, de su quehacer profesional, y cómo eso, digamos, se va a reflejar en la clase. Un ejemplo súper claro de esto, por ejemplo, son los equipos multidisciplinarios. Uno puede tener comunidades con un equipo completo de una escuela, puede tener comunidad con, valga la redundancia, los papás, los niños, los profesores de la escuela y la comunidad como externa. Uno puede tener comunidades con los niños y las niñas, y uno puede generar también comunidades en las universidades con los docentes de a lo mejor mi misma línea disciplinar, o a lo mejor con los niveles que yo tengo, por ejemplo, el primer semestre, con todos los profesores que le hacen a ese primer semestre en la primera, digamos, corte de primer año, por ejemplo, donde a lo mejor son distintas asignaturas claramente, pero las estudiantes son las mismas. Por tanto, los problemas que se dan efectivamente, por ejemplo, en cómo las estudiantes adquieren los contenidos, cómo es el trayecto formativo que se está desarrollando, pueden tener distintas visiones y distintas miradas, o a lo mejor generar propuestas que yo no estoy viendo y que el otro sí puede ver. ¿Por qué los docentes en general se incorporan a una CPA? La CPA no es una reunión de gestión, y eso quiero que dejarlo como súper claro. O sea,
La idea justamente no es que hayan temas preestablecidos desde lo que se quiere plantear, sino que más bien nos pongamos a pensar en qué necesitamos todos, ¿ya? Y en ese contexto uno puede hacer una diferencia respecto de los docentes que son noveles, es decir, que están recién partiendo su carrera, y con ello ellas tienen muy claro que efectivamente existe muchas brechas que ellos tienen respecto de su profesión. Entonces la CPA se constituye en una herramienta en la cual ellos pueden ir aprendiendo distintos contenidos o distintas competencias que no han desarrollado aún. En el caso de las personas que son expertas o que ya tienen una trayectoria más bien después de los 5 años ya hecha, tienen dos finalidades. Muchas buscan legitimar ciertas las prácticas usadas, es decir, yo lo hago, está bien hecho. También cuando existen cambios curriculares o reformas a nivel ministerial, por ejemplo, eso también sirve para poder generar los cambios, por ejemplo, respecto a las conceptualizaciones que se utilizan. Acá en Chile pasó que cuando partimos recién con las primeras bases curriculares de educación de párvulos, hablábamos del niño y la niña y del rol de la educadora como una investigadora en acción, y que estaba súper, pero ahora las nuevas bases, lo que nos hablan también, y se incorporan nuevos ejes como los niños sujetos de derecho, como la inclusión, ¿cierto? Como la diversidad, que son ejes que antes no se habían trabajado y que ahora sí están. Y otra, digamos, razón por la cual los docentes que son más seniors se incorporan, digamos, a las comunidades tiene que ver con desprivatizar la práctica pedagógica, con poner a disposición del grupo en el cual yo confío, ¿cierto?, mi trabajo para que ellos me puedan retroalimentar. Pero retroalimentar desde una posición que es súper constructiva, donde efectivamente no hay un juicio respecto de lo que estamos haciendo sin haber generado una investigación, sin haber leído, sin haber planteado la experiencia, tiene que ver con un proceso que es mucho más amplio. Las comunidades finalmente es lo mismo que generar cambios, ¿ya? Cuando yo instalo comunidades profesionales donde sea, siempre van a haber cambios en las lógicas que son instauradas a nivel institucional, ¿ya? Eso quiere decir que no tan solo permean al docente, sino que también permean a la institución en sí. Eh, Pasa que nos cuesta mucho, de hecho dentro de los procesos de acreditación también se dan, que nos dicen que nuestro trabajo a lo mejor está poco vinculado con el medio, es decir, está desconectado, o no hemos desarrollado la suficiente investigación, o tal vez la trayectoria académica de nuestros estudiantes nos están dando cuenta de que hay ramos que son complejos, que son ramos de alta envergadura, por ejemplo, una tasa de deserción, y eso implica que yo tengo que generar distintas posibilidades. No tiene que ver, que también podría ser una posibilidad, pero no es la solución, por ejemplo, si me va mal siempre las estudiantes cambiar al profesor, sino que tiene que ver más bien como revisar la clase, que otra persona la pueda mirar y ver efectivamente cuáles son las dificultades que estamos teniendo. En general, siempre hay que pensar que, igual como lo que plantea Vygotsky, uno no aprende tan solo desde una experiencia que es directa, sino que más bien tiene que ver con cómo yo desde este espacio que es interpersonal voy generando esos aprendizajes para después transferirlos a lo que es intrapersonal, ¿ya? Y en ese contexto siempre muchas cabezas van a pensar mejor que una sola, ¿ya? Por otro lado, cuando yo siento que esta comunidad profesional me representa, que efectivamente es lo que yo estoy buscando, entonces a mí me genera mayor motivación, mi percepción de autoeficacia, autoestima profesional aumenta y con ello efectivamente estoy más sensible al cambio y hay mayores posibilidades de poder generar mayores y mejores aprendizajes. ¿Cuáles son las características que tienen las comunidades? Bueno, hay 5 que son súper trascendentes. La primera es que tiene que ver con una visión y con valores que son compartidos. Y aquí tiene que ver con lo que nosotros en este espacio grupal que tenemos como comunidad estamos declarando como visión y como valor. La responsabilidad compartida, por ejemplo, si estoy en una escuela o no sé, en la línea de formación profesional o en la línea de formación práctica y me doy cuenta que los resultados de mis evaluaciones están muy descendidas, entonces también hay una responsabilidad que es compartida de poder asociar qué es lo que estamos haciendo versus a dónde vamos. Un diálogo que es súper reflexivo, el liderazgo que es un liderazgo que es compartido y justamente la desprivatización de esta práctica pedagógica.
En general, a los docentes siempre nos cuesta muchísimo desprivatizar la práctica, pero además cuando estamos hablando de espacios universitarios, entendemos, entre comillas, que por ya haber tenido una carrera, por tener formación a lo mejor de posgrado, entre comillas, somos expertos. Y sí y no, porque en realidad sí tenemos la expertise, pero eso no quiere decir necesariamente que sea la expertise que yo necesito en ese momento, o que no pueda seguir aprendiendo y mejorando. Em, En general, cuando hablamos de visión y de misión y de valores, hablamos justamente de las creencias y de las interacciones que tenemos. Por ejemplo, acá en Chile hay una comunidad que se llama Kiri, y esta comunidad lo que se plantea es que ellas quieren trabajar, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje mediado dentro, digamos, de su práctica pedagógica. Por tanto, las interacciones que ellas tienen, el aprendizaje que ellos van a tener y la misión y la visión justamente tienen que ver con vincularse y con ser mejores en eso. Hay otras comunidades que pueden ver en temas de matemática, por ejemplo, o de ciencia, o como ustedes lo quieran pensar, ¿ya? Cuando yo tengo una imagen que claramente para mí es clara, pero que además es representativa, pero que además yo siento que además aporta a mi organización, entonces efectivamente las miradas en general se conjugan y buscan un solo camino que implica que yo vaya mejorando la calidad de la enseñanza. Dentro también de la responsabilidad que es grupal y que es compartida y un compromiso que es colectivo, ¿eh? La CPA no es una reunión de gestión y no es algo que entre comillas a mí, bueno, puede ser que sí, pero si fuera así estupendo, pero en general no surge como algo que a lo mejor remunerado, no es que me vayan a pagar por esto. En general yo lo hago porque yo siento que lo necesito, porque tengo esa convicción respecto de que necesito mejorar, porque creo efectivamente que la docencia y la educación aporta a la movilidad social, por ejemplo. Porque me doy cuenta que en la medida en que yo mejoro, mis estudiantes mejoran, ¿ya? Y ello implica siempre estar focalizados, no en términos de, entre comillas, lo que me va a reportar económicamente, sino que más bien qué es lo que me va a reportar desde lo que es mucho más interno, lo que tiene que ver mucho más con la emoción, lo que está vinculado mucho más con el aprendizaje y con mis estudiantes. Otro tributo que es el diálogo reflexivo para la práctica pedagógica, eh, permite analizar justamente cuáles son las creencias asociadas. Acá, por ejemplo, en Chile hay un estigma súper claro que yo imagino que allá a lo mejor en Costa Rica se da igual y que es, por ejemplo, que las matemáticas son difíciles. Cuando uno parte con esta concepción, es terrible porque te ponen una suma y uno ya llega, uno se estresa, no funciona, es el terror, ¿ya? Y eso se va, entre comillas, replicando todo el tiempo. Yo tenía una profesora en cuantitativa que yo era una de esas personas que le tenía terror a matemática y le digo, oye, profesora, cuando estaba en el pregrado, me da un miedo esa asignatura y me dice, no, no se preocupe, me dice, si no aprende, le meto los del enchufe. Entonces uno queda, pero así, ¡ah! ¿Ya? Y más miedo. Entonces, con comentarios como eso, efectivamente uno tiene una creencia que está asociada y se va replicando y se va manteniendo en el tiempo. Y justamente cuando hacemos el pare, cuando reflexionamos respecto de esto, cuando dejamos de trasladar también lo que a mí me pasa en función de lo que le está pasando al niño, que son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, lo que se busca a través de la desprivatización de la práctica pedagógica tiene que ver justamente con resolver problemas que son complejos, pero en situaciones que son únicas y que son inciertas. Por eso las comunidades también son súper contextualizadas. No se pueden replicar como que yo llevo un modelo de un lado para otro sin adaptarlo, no, sino que tiene que cada comunidad construir respecto de lo que necesita efectivamente. ¿Ya? Desde el diálogo, efectivamente, lo que se hace es conversar, es retroalimentar, es tener distintas miradas, es romper finalmente esta tradición del profesor encerrado en su sala, donde tiene su fundo, su parcela, y entonces él es dictador, digamos, de lo que él sabe, como él sabe y donde él quiere, y no es así, ¿ya? Y también, por otro lado, implica validar a ese otro, que sería el niño o mi colega, como un par que tiene las mismas capacidades, potencialidades que yo no tengo. Las CPA entonces son un grupo que es social, que puede ser dentro de un establecimiento, dentro de una universidad, que es heterogéneo y que no tiene una relación jerárquica. Yo en una CPA puedo tener a mi jefe, a mis asistentes, a los estudiantes, a quien sea, pero nosotros no funcionamos, la CPA, la dinámica de la CPA no funciona en términos de los roles, es que hay jefatura o no y de las lógicas de poder.
sino que más bien todos tienen la misma capacidad y la misma posibilidad de hablar, ¿ya? De ahí, efectivamente, el liderazgo que ellos vayan desarrollando, además, se vincule mucho con lo que es compartido, con lo que es un liderazgo de tipo distribuido. ¿Qué es lo que hace eso? Justamente en que se favorece el empoderamiento, por ejemplo, en el caso de los docentes nobles, pierden el miedo, avanzan más rápido, en el caso de los docentes que son más senior, les abre, ¿cierto?, la mente a considerar otras perspectivas, y además desarrolla muchas habilidades que son intra e interpersonales y que en general son muchas de las que los docentes adolecemos. Muchas veces sabemos mucho, pero poco entendemos o poco sabemos relacionar. Entonces, en ese contexto, la lógica que se da y la dinámica que se da cuando efectivamente yo me olvido del rol jerárquico es que incluye una vinculación que es afectiva, la confianza y un apoyo, ¿ya? Que es mutuo. Cuando eso pasa, es súper bonito en términos de que la comunidad de aprendizaje ya no es como está vinculado solo a mi espacio profesional, sino que finalmente se transforma de alguna forma en una forma de vivir, en una manera de vivir, en una forma de entender la vida, ¿ya? Donde yo no ando como con miedo ante las cosas, sino que más bien lo que digo, oye, tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué hago? O miren, no sé, voy a inventar Juanita Pérez, me pasó esto, ¿a alguien le pasaba alguna situación particular o parecía con ella? Entonces ya pierdo el miedo como la típica del profesor, que a uno lo están observando, lo están evaluando, sobre todo cuando uno llega a un espacio que es nuevo, ¿ya? Yo ya no tengo esos temores, por tanto, hay cuestiones que son mucho más profundas y que tienen que ver mucho más con abrirse a las posibilidades. ¿Cómo evolucionan? Bueno, tampoco yo puedo construir una comunidad profesional de aprendizaje, ojo, en medio semestre o en un año. En general, un proceso de iniciación, de implementación y de institucionalización toma entre 2 o 3 años. El tema es que mientras partimos, necesitamos partir pronto porque si no, nunca vamos a avanzar. Cuando yo hablo de la iniciación, hablo justamente de este camino hacia el cambio. Lo que nosotros hacemos es estructurar la etapa inicial y vamos definiendo cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestra misión, cuál es la visión y cuál es la brecha que nosotros vamos a abordar. Ojo, que necesitamos abordar de una o dos brechas, no podemos abarcar tampoco tanto más. La idea es ir de a uno y en este proceso se va a ir complejizando esta construcción de capital profesional que yo voy realizando y con ello voy a ir avanzando. Cuando hablo de la etapa de implementación, hablo efectivamente de la participación, a la ejecución de acciones acordadas. Acá es cuando comienza y se instala el liderazgo distribuido, ¿ya? Entonces, cada persona que está dentro de esta comunidad profesional de aprendizaje aporta desde lo que efectivamente sabe. Esta es una forma de aprender que no está vinculada con el déficit, con lo que yo no sé en el sentido de que mi participación va a ser pasiva, sino que más bien al revés, yo participo acá adentro desde mis fortalezas, desde lo que yo puedo aportar a ese otro. Y finalmente la institucionalización que tiene que ver con que yo ya me planteo objetivos a más largo plazo, voy generando, por ejemplo, planes de trabajo, formas de evaluar, voy generando proyectos, innovación o cambios que efectivamente vayan mejorando la formación que yo voy entregando a mis profesores. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el secreto? Que las comunidades siempre tienen que ser sistemáticas, ¿ya? En general, acá las comunidades que han funcionado en los establecimientos son comunidades que se juntan al menos una vez al mes durante una hora, ¿ya? No es más que eso tampoco, no es una reunión que ustedes puedan pensar que va a durar 5 horas, en general no. Lo que se hace es que se parte con una hora y luego se va ampliando y en general cuando ya están en el segundo o tercer año, ahí sí ya, por ejemplo, funcionan y trabajan una mañana completa. Y lo que hacen los empleadores, por ejemplo, es facilitarle a los docentes esa mañana en términos de resguardarla y no poner ninguna otra actividad para que ellos efectivamente puedan desarrollar este conocimiento. Y otra forma, digamos, en la cual se institucionaliza es que tiene que también cuando las jefaturas, digamos, van viendo los cambios que se van generando, en general las van validando y van abriéndose a mayores espacios para poder que los profesores puedan trabajar. Esta es un video de una comunidad que se da acá en Chile, aborda las distintas regiones y tiene distintos tipos de comunidades. Van a poder ver comunidades con niños, comunidades solamente de escuela y van a poder ver distintos modelos. La idea es que lo podamos ver. Ahí sí.
Me presento, mi nombre es Lorena Escalona, soy madre de Sara. Ella está en segundo año básico en la escuela Ignacio Verdugo Cavada, acá en Molchen. El colegio en sí es un colegio maravilloso que tiene toda la potencialidad de poder estar al nivel de cualquier colegio dentro del país. A mí, comunidad de aprendizaje, como profesora, me ha entregado herramientas para poder enseñarles a mis niños, pero también me ha enseñado el compartir, el escuchar, el conocer. A través de comunidades de aprendizaje se extiende la invitación a que cada escuela aumente las interacciones que tiene cada niño y cada niña. Al mismo tiempo, se promueve que se trabaje bajo un modelo dialógico que aumenta la posibilidad de un diálogo igualitario, en donde se busca que la importancia esté en el poder de los argumentos más allá de lo jerárquico. Es así como comunidades de aprendizaje permite valorar lo que cada uno y cada una puede aportar desde su experiencia, ya sea cultural, pedagógica, y no tan solo con personas que estén dentro de la escuela, sino que también se abre a la comunidad en general. Somos una comuna, somos todos juntos los que queremos lograr una educación de calidad. Estamos trabajando con comunidades de aprendizaje desde el 2018, implementando lo que son las tertulias literarias. Lo primero que hemos cambiado es el paradigma, donde el profesor no es el centro del aprendizaje, sino el estudiante. Y también los niños han implementado un cambio muy importante en lo que tiene que ver con la creatividad. Cada uno de los estudiantes ha podido sentirse que vale, que su opinión vale y que su pensamiento vale. Vengo una vez a la semana en diferentes horarios con diferentes cursos para trabajar con los niños. Bueno, los niños de primera me veían como de forma así como extraña, porque no era normal que una mamá o un apoderado les viniera a enseñar. Pero de poco se fueron soltando y siendo ellos mismos. Comunidades de aprendizaje ha logrado en nosotros una transformación cultural enorme y principalmente ligando nuestra emocionalidad y en construir espacios sanos. Cuando iniciamos este proceso de transformación y de querer igualdad de oportunidades, fue cuando empezamos a escuchar las voces de todos y no solo escucharlas por cumplir, sino que efectivamente los sueños que tiene cada persona se hacen realidad. El estar en comunidades de aprendizaje es saber que existen muchas más manos para seguir construyendo un sueño común. Bien, comunidad de aprendizaje ha generado en este establecimiento un trabajo dinámico, un trabajo colaborativo, donde todos nos ayudamos, donde está el Centro General de Padres, está ¿cierto? El grupo PIE, están los profesores, los estudiantes, y todos somos uno. Trabajamos en pos ¿cierto? De los aprendizajes y se ven estudiantes cada día más felices, ¿cierto? Y apoderados más comprometidos con la comunidad. Me gusta mi escuela porque aquí podemos soñar y podemos tener cosas como la cancha, pintar los containers, calefacción, juegos nuevos. Comunidad de aprendizaje a nosotros nos ha dado como un pilar fundamental que para trabajar dentro de la escuela es como un foco
donde nosotros nos damos cuenta que una escuela rural o cualquier escuela tiene que estar abierta a la comunidad, porque la comunidad también tiene elementos importantes que a nosotros entregarnos. Lo que nos dice siempre comunidad de aprendizaje, esta cultura que ellos traen y tenemos nosotros, se pueden juntar y trabajar muy bien aquí en el colegio. Yo sueño con una escuela abierta 100% a la comunidad. Yo sueño con una escuela súper inclusiva. Lo que brinda comunidades de aprendizaje es el volverte a sentir útil. Yo sueño con una escuela para los chicos, la escuela que ellos quieran tener. Sueño con una escuela que sea digna para las personas y para todos. Donde todos puedan soñar. Que sea su segundo hogar. Que se convierta en el centro de desarrollo social de toda una comunidad. Mi sueño para una escuela en el futuro es seguir trabajando todos estos proyectos, el diálogo, el respeto, las oportunidades. Comunidad de aprendizaje para mí es como una forma de vida, en el sentido de que yo sé que todos podemos aprender de todo. Y hoy día la escuela tiene que ser un espacio de felicidad. Sueño con una escuela en donde los estudiantes puedan expresarse libremente. Hoy día tenemos que educar en integridad, en amor, en inclusión, que es muy importante. Para mí, comunidades de aprendizaje es la transformación social para construir una sociedad justa y llena de oportunidades para todos. ¿Verdad? Ya, entonces, si nosotros quisiéramos pensar y replantear un poco nuestra... ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha? ¿Escuchan bien? Sí, señora. Sí, súper. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, y pensamos en nuestra organización, que en el caso de ustedes es la universidad, y quisiéramos, por ejemplo, iniciar una CPA, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué nos gustaría aprender, cuáles son nuestras brechas, qué es lo que necesitamos. Y una segunda instancia es qué estrategia de investigación podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque la CPA también va muy vinculada a investigación. De hecho, es una forma también de generar investigación a través, por ejemplo, de lo que tiene que ver con una investigación-acción, por ejemplo. Ahora yo voy a hacer un stand-by y me gustaría que acá los profesores puedan abrir un poco su micrófono y me puedan contar, así, o 2 o 3 personas, qué les gustaría aprender, por ejemplo, o qué necesitan, qué sienten. ¿No? ¿Nadie? ¿Tiene una idea de qué le gustaría aprender? O por el chat, si es que a lo mejor no quieren hablar. Bueno, yo quisiera participar en relación con mis expectativas de aprendizaje. Bueno, mucho gusto, me llamo Yeri Charpentier. Hola. Y hola, en el caso de Costa Rica sí tenemos disincronías bastante fuertes en cuanto, por ejemplo, a acceso a la conectividad por parte de las personas docentes. Sé que en Chile también han tenido que enfrentar este tipo de retos y quisiera conocer, por ejemplo, cómo se maneja el tema de la inclusión en comunidades de aprendizaje, porque cuando estamos todos full conectividad, tal vez quizá es un poco más sencillo pensar en que no sea útil la tecnología para generar comunidades de aprendizaje, pero cómo podríamos atraer a personas docentes de ciertos puntos del país, ¿verdad? ¿Cómo podríamos disminuir en ese sentido esas brechas o cómo se ha orientado de acuerdo con el trabajo y el conocimiento que vos tenés? Si ha habido necesidad, quisiera conocer si ha habido necesidad de orientarse a la inclusión y cómo lo han manejado. Ya, mira, en términos de eso, en general, nuestro país ya ha recorrido una trayectoria respecto de lo que es la inclusión educativa, pero te contaré que les faltan siglos todavía para avanzar. ¿Qué es lo que hemos hecho como país? Bueno, primero reformulamos nuestros planes y programas. Segundo, incorporamos varias leyes que obliguen, por ejemplo, a los docentes de alguna forma a generar estrategias para la inclusión a través del DUA, a través de los planes de convivencia escolar,
a través, digamos, de la reorganización, por ejemplo, del espacio físico, si es que tuviéramos niños con trastorno motor, etcétera, etcétera. Ahora, efectivamente, cuando hablamos de una inclusión en general, no es un proceso que sea fácil porque implica recambiar y generar una deconstrucción, digamos, de los paradigmas que yo tengo que son previos, ¿ya? Y que están muy centrados en lo que es el academicista, en lo que es el resultado, o al revés, en lo que tiene que ver con ignorar el problema, no, eso no existe, me da lo mismo, ¿ya? Y yo me hago como un poco la loca. Eh, y en ese contexto, las campañas de inclusión que han estado tienen que ver con que se genera dentro, acá hay un programa que se llama PIE, que es el programa de integración escolar, donde cada escuela tiene, en general, de acuerdo claramente a su matrícula, una cantidad de educadores diferenciales, que son los que trabajan con los niños con necesidades educativas especiales o discapacidad, ¿ya? Y ellos generan un plan de intervención a través, digamos, de una evaluación con el Evalúa, ¿cierto? Que es un instrumento que está estandarizado, y van generando intervenciones fuera de la sala y también dentro de la sala en los ramos que son troncales, que serían lenguaje matemática, o podría ser lenguaje matemática, historia y ciencias, ¿ya? Eso va a depender un poco del diagnóstico de la escuela, ¿ya? En general, las comunidades siempre presentan resistencia, ¿ya? Y eso también es parte de... eh, lidiar con esa resistencia tiene que ver con cambiar nuestras creencias, por tanto, las mejores formas de hacer eso es ir trabajando con ellos y conversando, porque muchas veces las creencias que tienen que ver sobre todo con temas de inclusión y discapacidad tienen muchos mitos, ¿ya? Eh, Mucho mito, mucha desinformación, o tal vez muy poco focalización respecto de valorar la diversidad como aportadora. Por ejemplo, si ustedes ven en un espacio de la sala, ¿qué es lo que pasa? En que juntan a los niños como, entre comillas, más adelantados en un lado y los que son menos adelantados en otro, cuando en realidad lo que tenemos que hacer teóricamente, y es de lo que nos dicen las investigaciones al revés, a juntarlos todos con todos porque unos van a hacer mediación de pares, de acuerdo, por ejemplo, a lo que es la experiencia de aprendizaje mediada, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo hemos hecho para ir formando comunidades? Literalmente a través de la instalación, vencer la resistencia y ir generando planes con la comunidad, eternamente y de a un objetivo, porque también cuando abarcamos 5 o 6 objetivos para hacer generar inclusión, entonces súper como complejo, no sé, alguien tiene el micrófono abierto, súper complejo. Desde lo que es la diversidad geográfica, existen de hecho, por ejemplo, reuniones que son territoriales y lo que se hace en general cuando hay varias, por ejemplo, comunidades, vamos a pensar en una región donde tenemos varias escuelas que no están tan cerca, vamos haciendo sedes por las escuelas. Entonces, un mes nos juntamos, por ejemplo, en una escuela, otro mes en otra escuela, y eso va haciendo, primero, que conozcamos distintas realidades. Segundo, que salgamos de nuestro espacio un poco para poder enfrentar otro. Tercero, que vamos rotando y eso hace también que cada una se siente integrada, ¿ya? Y finalmente, lo que va haciendo es constituir una dinámica que es grupal y que es más territorial. Y cuando ya hablamos de regiones de extremo a extremo, entonces lo que hacemos efectivamente, también hay comunidades profesionales que son online, y lo que se hacen finalmente son reuniones por Zoom, se plantean, se muestran, se generan videos a través de videograbación, por ejemplo, yo podría tomar mi clase, mostrársela, y entonces dentro, digamos, de la misma web vamos escuchando y vamos viendo qué podríamos ir solucionando del problema que estamos enfrentando en ese momento, ¿ya? Y para ello, efectivamente, nos vinculamos con estrategias de investigación, como por ejemplo, en general las comunidades tienen bitácoras, ya tienen un cuaderno que es como de por sesión, digamos, donde ellos van registrando qué es lo que se va conversando, a qué acuerdos van llegando, cuál es el rol que va a tener cada uno en lo que estamos haciendo. Ya hay una persona que puede ocupar el rol de secretaria, otra que se vincula más a lo mejor con temas que tengan que ver con la alimentación, porque sin comida no aprende, claramente, sin café. ¿Ya? Otras que tengan que ver a lo mejor con pedir los permisos a la institución para que esos tiempos los puedan destinar y así. Y de esa forma se van rotando y el otro año van tomando otros roles y van generando nuevamente otros planes más complejos y más complejos. Y finalmente esto es por eso es un estilo de vida, porque después es como cuando uno estudia y después de salir de la U y trabaja, es como adictivo, uno no puede, como el deporte, está acostumbrada a tener esta reunión no tan solo porque yo aprendo, sino que además cuando ya la CPA está muy consolidada, lo que pasa es que se transforma, y estas son palabras no mías, sino que de una persona, de una educadora que está justamente en una de estas comunidades que ellos le llaman
bombas de oxígeno, porque llegan, sobre todo cuando son directoras de las escuelas o de los colegios, llegan muy cansadas con tanta situación que hay que resolver y no hay nadie que las contenga. Entonces, cuando uno llega y se da cuenta que está todo mal, uno llega, cuenta su experiencia, viene el otro y inmediatamente le tira la motivación, el speech positivo, le da ánimo, le muestra una posibilidad distinta y entonces ya también le sirve inclusive desde lo que es el autocuidado. No sé si por ahí respondo lo que me habías preguntado. Muchas gracias. Sí, creo que sí, sí has respondido. Con respecto al tema de inclusión, bueno, yo no me refería tanto, ¿verdad?, a los temas de inclusión del estudiantado. En esto, gracias a Dios, el país sí lo ha atendido, cuenta con normativa muy robusta, sino justamente inclusión de las mismas comunidades cuando cuentan con diversidad, o sea, de los docentes entre sí, pero sí lo contestaste en la segunda fase de lo que vos mencionaste, cómo lo han manejado. En Costa Rica se cuenta con una muy buena práctica. Se- eh, las escuelas unidocentes tienen esa oportunidad de generar una pequeña comunidad de aprendizaje. Y han Claro, tenido esas oportunidades, pero no son todos los centros educativos. Bueno, en mi caso, que tengo un poquito de conocimiento en primer y segundo ciclo, y sería importante realizar este tipo de propuestas, ¿verdad? Tal vez generalizarlas un poquitito más, siempre quizá focalizado en algunas zonas, pensando en la importancia que tiene que estas comunidades de aprendizaje sean contextualizadas, porque quizá la única manera que puedan responder a las necesidades propias, comenzar sí, tal vez por allí, en su propio sí, contexto. Muchas claro. gracias. De nada. No, claramente tienen que ser contextualizadas, por eso yo les decía que no es una reunión de gestión y no tiene que ver con algo que me impongan, es más bien lo que yo necesito. ¿Ya? Ahora, cuando los profesores son diversos y, por ejemplo, son escuelas que son unidocentes, en general en los territorios pueden trabajar a través del internet, pueden buscar sedes también también acá hay otra forma que tiene que ver con los espacios comunitarios, por ejemplo, las municipalidades prestan como la sede vecinal y también se pueden juntar ahí, que también es otra forma, sobre todo cuando son unidocentes, porque es un profesor que hace clase a nivel multigrado, entonces es muy complejo solo. Sigamos. Tenemos dos manitas ¿Sí? Ah, levantadas, ya, entonces dime, que siga. a Noeli y Manuel. Ya, escucho. Hola, muy buenas Oli. tardes. Sí, yo trabajo para Educación General Básica como directora de trabajos finales de graduación. Ujú, Entonces, yo lo estoy enfocando desde ese punto de vista aquí en la universidad. ujú. Yo no sé si una CPA se puede pensar para construir una red de apoyo, digamos, entre los mismos profesionales que trabajamos dirigiendo estos trabajos, porque aunque tenemos una serie de normativas y demás que son iguales para todos, cada quien ha tenido experiencias que han resultado valiosas o que han resultado eficientes a la hora de atender a los estudiantes por muy diversas situaciones. Entonces, yo considero que tal vez esta red de apoyo podría ayudar a compartir experiencias, a compartir ideas, a compartir incluso materiales que cada uno de nosotros va produciendo para trabajar con el estudiantado y eso podría ayudar a fortalecer el trabajo que hacemos. Y desde la estrategia de investigación que podríamos utilizar, no sé si es válido señalar tal vez el estudio de casos o grupos de discusión, como se mencionaba también en la presentación, de manera que esto permita hacer un intercambio de ideas que ayude a fortalecer el trabajo que hacemos como equipo los directores de TFG. Ujú. Mira, yo hago justamente la asignatura que tú haces y la hago en pregrado y en posgrado, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es que tenemos un grupo de 4 o 5 profesores, y tenemos varias posibilidades. Una es aunque ustedes se van a reír, es el WhatsApp. Y tenemos un grupo de WhatsApp y cualquier cosa dudas que tengamos, vamos, o los productos que vayamos generando, los vamos pasando por ahí, o a través de una carpeta, ¿cierto?, que es compartida, y entonces todos podemos acceder a lo mismo. Segundo, hacemos EPI, que es una evaluación de proceso integrada. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los profesores pedimos lo mismo
a lo mejor con independencia de que el foco de la investigación sea distinta, ojo, porque cada justamente investigación de las estudiantes está enfocada en cosas diferentes, pero que hay una base que sea común. Por ejemplo, si estoy pasando investigación cualitativa, entonces la base va a implicar que me tengan que señalar, no sé, dentro de, de lo que es la metodología, el paradigma, el enfoque y hacia abajo, completo. ¿Ya? La rúbrica, por ejemplo, la construimos entre todos, no es algo que nosotros, cada uno haga de su parcela, porque justamente se desprivatiza la práctica pedagógica y la idea es que sea todo mancomunado. Ahora, desde la gestión misma, por ejemplo, cuando tú generas el análisis de datos, ¿ya? Lo que nosotros hacíamos, y esto ya es una CPA, pero con las estudiantes, es que cada una de las estudiantes, por ejemplo, juntábamos en una sala de reuniones, iba planteando la construcción de sus códigos, categorías, subcategorías, y todas, con independencia de que, entre comillas, estuvieran en cosas distintas, íbamos mirando de qué forma podíamos ir haciendo, por ejemplo, la inclusión y la exclusión de los códigos, ya para ir generando, digamos, los resultados. Y así íbamos pasando, y de esa forma, de partida, aprendían las chicas más. Segundo, para hacer investigación, la investigación nunca es una posibilidad hacerlo sola, siempre tiene que ser colaborativa para que efectivamente sea investigación. Por eso las universidades que son grandes, los investigadores siempre generan, digamos, productos que tengan que ver con asociaciones entre un docente y otro, entre una universidad y otra. Y el otro enfoque que también puede hacer es hacer codocencia. También nosotros cuando tenemos esos ramos, lo que hacemos es que, por ejemplo, si yo soy más experta en esto y la Marlene en otra, que es mi colega, entonces ella hace las dos secciones y después nos separamos. ¿Te das cuenta? Y así yo también, que no sé tanto de Quanti, por ejemplo, ella me va enseñando a mí, yo también voy reforzando, digamos, lo que no sé o lo que sé. ¿Ya? Sí, correcto. Yo he tenido la experiencia de hacerlo precisamente, pero no como eh, como algo organizado propiamente, sino que compañeras que han estado cercanas y que están iniciando, pues trabajamos juntos, ¿verdad? Y procuramos acompañarnos, pero sí considero que eso puede ayudarnos mucho a fortalecer ese trabajo que hacemos. Sí hay rúbricas específicas que de hecho toda la escuela de educación tiene que cumplir para que los trabajos tengan calidad académica parecida, pero sí siento que falta tal vez, y esa experiencia se puede traducir también al aula. Yo soy también educadora en educación primaria y también generalmente en primaria específicamente tendemos a ser muy individualistas. Cada maestra tiene su grupo y cuesta mucho lograr esa cohesión de ir compartiendo experiencias positivas que sabemos que nos va rindiendo, como mostrabas en el video también que nos pusiste hace un rato, sobre cómo lo que aprendemos de los demás nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias. De nada. Lo que pasa es que acá hay que sacarse un poco el gorro de la expertise, de que uno es maravilloso en todo, porque en realidad no lo es. Y no podemos saber todo y no vamos a aprender nunca y vamos a ser expertos en todo. Esa es la primera pregunta. Manuel. Ajá. Muchas gracias. Yo soy Manuel Baltodano, soy profesor de la carrera de Educación General Básica, primero y segundo ciclo. Y a mí me gustaría, digamos, conocer, porque es determinante, digamos, que hayan condiciones fundamentales para que estas comunidades de aprendizaje, estas comunidades de práctica profesional puedan, digamos, tener una incidencia a largo plazo en la formación permanente del profesorado, ¿verdad? El asunto acá, por ejemplo, nosotros en Costa Rica, ¿verdad? No tenemos, digamos, el sistema educativo, digamos, de Chile le permite, digamos, disponer de recursos a los centros educativos para poder, digamos, en cierta forma ofrecer formación permanente al profesorado. Nosotros acá, digamos, tenemos la formación permanente propiamente dicha por una instancia que está ya a nivel, digamos, ministerial, que es el Instituto de Desarrollo Profesional, que es la instancia, digamos, que está llamada a hacer esto y que tiene mucho tiempo de no hacerlo. O sea, hay cursos, pero no hay programas de formación permanente que permitan darle trazabilidad, digamos, a los cursos o a la formación que las personas tienen. Entonces, en términos generales, para poder generar estas comunidades profesionales de aprendizaje se requiere primero, bueno, una cultura de colaboración, según lo que hemos mencionado,
Y esta cultura de colaboración, pues obviamente pasa por la actitud de las personas, pero también hay otros elementos de fondo que a mí me gustaría saber cómo están instituidos en Chile. Por ejemplo, el tiempo y los espacios dedicados para esto, para esta tarea. Y también me gustaría poder establecer, digamos, criterios sobre la sostenibilidad, cómo han hecho posible darle esa sostenibilidad y qué tipo de apoyo institucional es el que se recibe para esto. Justamente porque para poder, digamos, para poder generar una cultura de cambio a partir de esos espacios, deben de existir políticas que coadyuven o que permitan justamente que las personas puedan tener tiempo y espacio dedicado para eso. Y por ejemplo, en este país no pasa, o sea, la gente vive atomizada y vive ocupada de muchas cosas, pero digamos, no hay esos espacios y esos espacios, digamos, se tienen que hacer y los espacios a veces que existen son muy reducidos. Las personas, igual que en Chile acá, las personas docentes tienen actualmente una cantidad de cargas laborales, ¿verdad? Que se contraponen a cualquier acción, digamos, de formación permanente porque han asumido muchos roles. O sea, el sistema les ha ido heredando un montón de roles y ahora literalmente la gente tiene que resolver un sinfín de situaciones que ha, digamos, repercutido en el tiempo que las personas dedican justamente para poder establecer esos espacios y poder discutir esas necesidades. Recientemente, hace poco tiempo, nos visitaba acá en Costa Rica Laura Fumagalli, que con algunas experiencias de investigación-acción en Argentina, y ella decía que estas experiencias de investigación-acción donde las personas se reunían y definían o establecían necesidades de formación permanente a partir de su propio contexto, de sus características, estableciendo, digamos, esos liderazgos y esas capacidades de cada una de las personas que integran esas comunidades, había sido, digamos, lo más exitoso en ese país justamente para poder permear sobre, digamos, los resabios que las personas tenían en torno a lo que hacían y cómo lo hacían, ¿verdad? Había sido muy exitoso porque generalmente en el país lo que tenemos, ¿verdad? Son cursos de formación, ¿verdad? Tipo cascada, ¿verdad? Donde la gente va, asiste, recibe el curso, pero no hay evidencia de que eso se esté aplicando en su práctica cotidiana, ¿verdad? Ni siquiera tenemos un registro nacional que nos permita establecer quiénes son las personas que reciben esas formaciones y qué es lo que están haciendo. Generalmente son los mismos que repiten, ¿verdad? Entonces, hay una serie de elementos acá que son, digamos, complejos y que tienen que resolverse para lograr afianzar una cultura como esta, que requiere también de políticas y digamos, de toma de decisiones que permitan, digamos, mejorar estas condiciones para que las personas se motiven a reunirse y poder generar estas perspectivas de aprendizaje que se requieren. Manuel, mira, te respondo así súper desde la honestidad. Chile tampoco tiene las condiciones ideales, o sea, no, tampoco yo quiero que ustedes piensen eso, no. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que los profesores que participan de comunidades no están esperando que se den las condiciones. Lo que hacen es que ellos generan las condiciones. ¿Y cómo se hace? Justamente a través de que ellos parten, se instalan y van demostrando y van a donde su sostenedor, donde el municipio, donde sea, y le dicen necesitamos esto. Y entonces el municipio mira y dice así, ah, ya, bien, le doy lo otro. Pero no ha sido una política en el sentido de que ahora se está instalando como digamos, política nacional, pero en general las primeras como comunidades que se plantearon acá en Chile que son de carácter exitoso partieron por la necesidad de los docentes, no porque el sistema les diera más horas o no. De hecho, las chicas tuvieron que pelear con el sistema para que les dieran las horas, tuvieron que pedir, por ejemplo, un bono de traslado para que se pudieran movilizar entre escuelas territoriales y pudieran pagarse el pasaje en bus, etcétera, etcétera. Son territorios que se van conquistando de alguna forma, ¿cachai? Y en ese contexto, también nosotros tenemos acá el CPIP, que es lo mismo que ustedes tienen respecto, digamos, de desarrollo profesional, que es ministerial. La trazabilidad también se está iniciando recién ahora. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que, claro, efectivamente lo que tú dices tiene que pasar, pero no va a pasar si no nos movilizamos. Y ese es el llamado, digamos, que yo le hago siempre a los profesores, no tan solo desde el rol docente, sino también cuando fui directora de carrera, sino que esto es una oportunidad para crecer como persona, para crecer como profesional,
y que en la medida en que nosotros vayamos avanzando vamos a ir conquistando, porque literalmente esto es como una guerra, uno va y conquista espacios, pero cuando ya los conquisté ya los gané, y entonces ya los mantengo. Eso. Habían dos personas más que querían levantar la mano. Yo no sé si hay espacio para más Sí, intervenciones, está complicado porque tengo que porque avanzar tal vez si somos muy puntuales, muy breves sí, en lo no hay que problema. José, Otilio y Carlos, y con esto finalizamos las intervenciones, pero muy breves, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser breve. A mí hay una preocupación de toda esta cuestión de la horizontalidad. Yo trabajo para un colegio alemán. He tenido, prácticamente conozco muy bien de casi que todos los, o muchísimos colegios en Alemania, en los diferentes estados y en Europa. Y yo sí siento que hay una crisis educativa occidental. Y pasa, no sé si hablar de esta horizontalidad o habríamos que replantearnos tanta horizontalidad, porque incluso en Costa Rica, el docente de repente, yo siento que ha perdido esa, no sé qué utilizar como palabra, esa visión de que sos el maestro y de que como maestro, como lo hacían nuestros ancestros, efectivamente tenías que trabajar para crecer en tu intelectualidad y también en tu espiritualidad, ¿verdad? Si lo hablamos desde un punto de vista integral. Entonces, de repente, ahora los estudiantes parece ser que son los que tienen el conocimiento, ¿verdad? O por lo menos así se ha interpretado muchas veces. A tal punto que efectivamente, y no estoy hablando solo de Costa Rica, he tenido la oportunidad de visitar muchísimos centros educativos fuera de mi país, pero efectivamente lo que uno observa es una crisis educativa occidental. De Asia no sé, porque no le he llegado ahí todavía, ¿verdad? Y me preocupa mucho cómo conciliar de una u otra manera esta horizontalidad de tal forma que los educadores efectivamente se sientan maestros, y lo estoy diciendo de esa manera porque yo creo que se ha perdido la pasta de una u otra forma, por lo menos en Costa Rica, pero también lo veo afuera de lo que somos nosotros. Y me preocupa mucho también, digamos, lo que usted dice al respecto, a que tampoco hay de una u otra manera, incluso digamos, esos financiamientos que de una u otra manera también nosotros como profesionales no lo merecemos para poder entonces estar estimulados de que efectivamente somos profesionales de primer nivel, que además tenemos una enorme responsabilidad en la sociedad y bueno, por ahí un poco, ¿verdad? Incluso viendo este mensaje de este señor mayor, que yo pensaría que la edad a uno le brinde sabiduría también, ¿verdad? Y yo no quisiera perder de una u otra forma también lo que nuestras civilizaciones antiguas también nos enseñaron y bueno, en ese sentido, por ahí un poco. Muchas gracias. Vale, mira, yo lo que tú me planteas, yo creo que sí, que efectivamente hay una crisis que se da, que es occidental, pero también te contaré que en Europa y en Asia y para los países orientales se trabaja a través de las comunidades. También hay otra forma que se llama la lección de estudio, que es muy parecida, pero es acotada en el tiempo, un poco más acotada. Eh, Respecto de lo que tú me dices, yo en general no desconozco que los profesores efectivamente necesitamos y tenemos que ir mejorando nuestra identidad profesional y obviamente reposicionando la validez social que tiene la docencia respecto, digamos, de otras profesiones. Pero también considero que la discusión de por qué se ha perdido la pasta, como tú dices, tiene que ver justamente porque en algún momento pasamos de olvidar el plano ético y formativo versus este modelo económico neoliberal que tenemos en este momento. Entonces, en ese contexto, yo creo que los estudiantes no es que sepan todo el conocimiento, ni que yo como maestro lo sepa y sea el maestro, sino que tiene que ver más bien con cómo yo como maestro y ellos como estudiantes construimos en conjunto. Y ahí no tiene que ver con un rol de quién es maestro o quién es aprendiz, sino que más bien tiene que ver con de qué forma aprendemos todos. ¿Ya? Y eso es un cambio de paradigma, justamente, y es una creencia que es la que tenemos que ir trabajando todos, digamos, a diario, y que cuesta, cuesta, o sea, en general, si tú me preguntas acá, uno ha ido avanzando en ese proceso, como acá dicen, más vale ponerse rojo una vez, que si uno tiene una duda, que toda la vida quedarte con la duda, entonces,
perder un poco como la vergüenza en ese sentido y como lanzarse al río, de alguna forma. ¿Alguien más faltaba que me iba a hacer una pregunta cortita? Terminamos con Carlos, bien puntualito, Ya, gracias. dale. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Méndez. Además Hola. de ser tutor, mucho gusto. Además de ser tutor de TFG en la UNED, soy el jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación del instituto que mencionó Manuel. Entonces voy a coincidir y diferir con Manuel. Voy a diferir en el sentido de que sí tenemos un registro de participantes, porque tenemos un sistema de administración de desarrollo profesional donde están todos los participantes capacitados a la fecha. Sí tenemos un proceso de trazabilidad limitado, porque una vez que una persona es capacitada a los 3 meses y luego a los 6 meses les preguntamos en qué medida está aplicando lo que ha aprendido en un curso. Y tenemos esos registros. Coincido con Manuel en que la sostenibilidad de lo que se aprendió en un curso ya es difícil, porque si realmente lo que aprendió la persona le quedó fresco para 3 meses o 6 meses, pero no lo sigue aplicando a los 2, 3 años, entonces no fue tan significativo lo que aprendió. Y en cuanto al tema de las comunidades, coincido con Manuel en que hay mucho desestímulo en el tema de las personas ya no se quieren capacitar porque había un estímulo que era el puntaje de desarrollo profesional y la persona se esforzaba, tomaba tiempo y se matriculaba. Entonces, de igual manera, con una comunidad, la persona tiene que sacar de su tiempo, que Manuel también lo preguntaba, ¿cómo hacen? Y entonces lo que he visto en el tema de comunidades es que debe haber 1 o 2 personas que mantengan activa la comunidad, como lo decía usted, compañera chilena académica. Si no hay nadie que esté activo y esté moviendo a esas personas que están en la comunidad solita muere, ¿verdad? Y eso requiere de que haya personas que la mantengan activa y, como lo han dicho otros compañeros, que quieran compartir sus experiencias, sus recursos y que además, no sé, se pueda tener semanalmente ya acuerdos entre esos participantes de esa comunidad para sacar sesiones de trabajo y mantenerse activo. Eso sería. Muchas gracias. Vale. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que el tema es que ustedes están viendo la comunidad como una obligación. Y por eso, por ejemplo, hablan de las horas fuera, digamos, de la docencia o del estímulo económico, etcétera, etcétera. Y esa es la diferencia, justamente en la visión de lo que yo les estoy planteando, que esto no es una obligación, es un espacio donde yo quiero ir, libre y voluntariamente. No, por eso no es una reunión de gestión. ¿Se entiende? Yo así como me voy a juntar con mis colegas, no sé, a tomarme un café, me voy a juntar con estos colegas, además de tomarme el café, a conversar sobre nuestra práctica. 1 hora al mes o 5 horas al mes, o sea, digamos que en una mañana al mes, etcétera. Esa es la diferencia. Cuando yo entiendo el valor justamente de que no es, tiene que ver más bien como cómo yo me posiciono ante la docencia, es cuando yo cambio. Cuando uno es docente, uno sabe que no va a ganar mucha plata. Uno sabe también claramente que nuestra labor es relevante. Uno tiene una vocación que es distinta respecto de otras carreras. Entonces, por ende, la resignificación que yo hago de la práctica pedagógica y de mi rol tiene que ver también en cómo yo me enfrento a esa situación y cómo yo busco la forma de perfeccionarme y de generar trayectoria. Ojo que además, está bien, los cursos son cursos y a todos nos aportan, pero las trayectorias académicas es lo mismo que las trayectorias de vida, son todas distintas y diversas porque dependen del docente, de sus vivencias, de sus contextos, de sus estudiantes y de una suma de factores contextuales y personales que hacen que sean irreplicables o sean, digamos, no se pueden homogenizar una con otra. Por tanto, esta es una buena forma de crecer. Sí. Ya está, vamos a pasar. Espérate. Espérense un cachito que me perdí. Ahí está. Ya, respecto de la investigación, ¿qué es lo que es importante considerar? Efectivamente que hay exigencias que la sociedad actual tiene, que efectivamente hay crisis que, por ejemplo, se dan, digamos, en las sociedades y que uno tiene que ir pudiendo reformular. En general, ustedes saben que cada 50 años hay una crisis en el mundo, cada 50 años hay una dictadura en Latinoamérica, con independencia del país, y eso va pasando siempre,
siempre va pasando y los cambios van generando y estas situaciones de crisis van generando que uno vaya avanzando. El problema está en que cuando nosotros formamos a los estudiantes y no los formamos nuestras habilidades investigativas en ellos, entonces también es bien difícil que puedan ir avanzando, que puedan dar respuesta a esto o que también puedan mantenerse en una comunidad, porque una comunidad también es una forma de ampliar las competencias investigativas a través de estudios de casos, a través de investigación-acción, a través de estudios narrativos biográficos, a través de, entre comillas, la generación de focus group en distintos y poder ir avanzando. Bien. Ahí. Entonces, de acuerdo a Delgado, ¿cierto? Esta competencia investigativa tiene que entenderse como la integración del conocimiento teórico, práctico y todos estos recursos que son intelectuales, motivacionales, actitudinales y que tienen los individuos o las personas y que nos orientan justamente hacia un desempeño exitoso. Todos dicen investigación y es el cuco, así, terrible, porque uno piensa que es una labor súper compleja y que lo es. Pero además los estudiantes le tienen un poco de miedo, por lo menos acá en Chile. Cuando llegan al trabajo de título, entran en crisis, ¿ya? Y ahí yo siempre les hablo de varios procesos. Uno que no tiene que ver con plantear un concurso internacional donde yo voy a inventar una prueba estadística que va a servir a nivel mundial, que me encantaría, pero no va a ser, ¿ya? Sino que más bien tiene que ver con ir haciendo procesos de investigación que son más acotados, que son más contextualizados, o que a lo mejor parten cuando son los primeros años hasta una primera parte que no está 100% completo y el segundo año realizo la siguiente parte y así, ¿ya? Por tanto, las lógicas son súper distintas y yo creo que en ese contexto tenemos que saber y decirle a los chiquillos que investigar no es el investigador con el delantal blanco y, no sé, por el laboratorio de ciencia, sino que también tiene que ver con procesos que son inclusive personales. Cuando yo hago una investigación, una narración autobiográfica, también me estoy investigando, estoy reflexionando respecto de mi práctica y estoy aprendiendo. Y ahí, por ejemplo, voy a inventar, yo hago una reflexión y narro una clase o narro un sentir respecto de una reunión con un apoderado y se lo presento a esta comunidad profesional y entonces ellos me van dando su opinión y me van permitiendo ir generando nuevas estrategias alternativas. Por aquí puede ser, por aquí no. Porque la investigación formativa tiene que ver con varias cosas, pues con generar pensamiento que es comprensivo, con generar pensamiento crítico, también con generar pensamiento creativo. Eso es otro tema. Cuando hablamos de investigación en general, los estudiantes siempre piensan que las trayectorias de la investigación son lineales, ¿ya? Y lo asocian mucho a lo cuantitativo o a lo que es causa-efecto, correlaciones, cuando en realidad hay procesos que son, desde lo cualitativo sobre todo, que muchas veces implican caminos que no son lineales, que implican dar vueltas 2, 3 veces y volver, o cambiar el camino en el momento, ¿ya? Y esa flexibilidad justamente cognitiva también se rigidiza y les cuesta justamente avanzar en la investigación por lo mismo, ¿ya? Decidir, por ejemplo, te preguntan, ya, profesora, ¿y qué hago ahora? Y están esperando una receta tipo médico, ¿ya? O las condiciones, por ejemplo, tengo estudiantes que me dicen la jornada, profesora, es de 45 horas. Sí, efectivamente es de 45 horas, pero si yo me doy cuenta que la entrevista que yo tomé no me reportó la cantidad de datos necesarios para efectivamente poder gestionar, por ejemplo, mi proceso de análisis de contenido, entonces tengo que efectivamente ir a generar una segunda o una tercera entrevista. Y si eso implica más tiempo, bueno, ese es el rol del investigador. De esa forma se hace. De esa forma yo avanzo, de esa forma yo aprendo. A investigar se aprende investigando, ¿ya? Y la única forma en que yo puedo investigar es haciendo las cosas. Entonces, perder un poco el miedo. La investigación formativa efectivamente aporta en el desarrollo profesional docente. Muchas veces estamos esperando justamente validarnos a través de cursos, de magíster, y que efectivamente los necesitamos. Pero también podemos validarnos a través de estos espacios que son comunitarios y que a lo mejor no están, entre comillas, por ejemplo, acá en Chile, certificados por el CPIP, pero que yo aprendo, y aprendo mucho más a lo mejor de lo que aprendería mirando una pantalla y viendo, digamos, un curso que es reiterativo, o a lo mejor tengo que escuchar nomás y generar, no sé, que es una estrategia que es mucho más significativa para los docentes y también para los estudiantes. Ahora, el tema es que los docentes tenemos que también demostrar la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿ya?
y ello implica justamente poder transferir este compromiso con la profesión. Entonces, yo siempre a los estudiantes les digo que efectivamente a mí me encantaría tener una cantidad de cosas mejores entre, digamos, dentro de la docencia o con mis colegas en la universidad, pero lo que nosotros hacemos y lo que siempre hemos hecho, chiquillos, de verdad, y se los digo, no en ningún caso desmereciendo mis opiniones y todo, de verdad, pero de verdad es conquistar espacios. Y conquistar espacios a través de lo que yo voy procesando y voy demostrando. Yo sé que es mucho más cansador, sí, pero también no tenemos que olvidarnos que nosotros somos generación de transición entre este modelo como mucho más antiguo, rígido, mucho más positivista, a este modelo que es socioconstructivista y que efectivamente valida las interacciones por sobre las jerarquías, ¿ya? Y en ese cambio estamos. Los cambios en general en el sistema educativo se demoran aproximadamente 50 años para que efectivamente poder validar si es que efectivamente estuvo bien lo que yo hice o no, si funcionó o no, ¿ya? Y nosotros en eso somos la transición. Por tanto, si nosotros no nos movilizamos, lo que pasa es que vamos a seguir retardando el proceso y los que van a sufrir finalmente después son las generaciones futuras. Ahora, nosotros somos responsables de esa educación, sí, y más encima somos responsables de educar para el mañana, ni siquiera para el hoy. Espérense. Esto lo voy a avanzar nomás porque yo creo que estamos con la hora. Entonces, cuando hablamos de las comunidades de desarrollo profesional e investigación, tiene que ver justamente con romper jerarquías. O sea, necesitamos romper las jerarquías, necesitamos tener líderes escolares. No es que la comunidad efectivamente se moviliza al principio por una o dos personas, pero después es tanto el amor que uno le tiene a este espacio, insisto, porque va mucho más allá de lo que es profesional, porque es una forma de vivir, que entonces yo ya lo necesito. Por tanto, yo también empiezo a movilizarme. Y cuando algunos están más lentos, otros nos sacuden. Y esa es la forma de ir trabajando. ¿Ya? El liderazgo en las comunidades siempre son distribuidos, siempre son de carácter colaborativo. En general, cuando yo voy instalando una cultura al interior de un centro, siempre voy a generar resistencia. Siempre van a haber profesores que primero se van a quedar mirando desconfiados o van a esperar, ¿ya? Pero en la medida en que yo voy encantando, también voy atrayendo, digamos, a este público y voy haciendo crecer esta comunidad. Esta comunidad no es un espacio rígido. Todos pueden entrar y salir libremente. Pueden quedarse o pueden ir, volver. No es necesario, digamos, sí es necesario mantener una sistematicidad, pero no es necesario, digamos, que sea una cuestión que es impuesta, ¿ya? Las estrategias describen siempre, las que refieren al liderazgo, que son exitosas, tienen que ver primero que todo con la estructura organizacional, es decir, por ejemplo, dejamos de centrarnos en los roles, la jerarquía, sino que más bien en lo que entregamos. El establecimiento de apoyo, yo entiendo que yo sé de esto, entonces yo apoyo a mi colega, por ejemplo, a través de la codocencia, o voy a observar su clase o la voy a grabar, ¿ya? Los tipos de interacciones entre los miembros. Efectivamente, las interacciones que yo voy generando tienen que ver con interacciones que sean cálidas, que sean respondentes, que sean validar al otro respecto de su experiencia y que también sean promover nuevos desafíos. Las estrategias colaborativas y de comunicación tienen que ver con mucho diálogo, con no ofenderse, con no tomarse las cosas, chiquillos, desde lo personal, sino que más bien desde este espacio de construcción. Y los procesos investigativos que se dan acá siempre son situados y son reflexivos. Cuando las comunidades funcionan, efectivamente esa comunidad también es un espacio de investigación porque, por ejemplo, se trabaja a través de estudios de caso y a través de la videograbación, o a través de la biografía, o a través de las bitácoras, o a través del desarrollo de episodios críticos de investigación protagónica etnográfica. Eso se hace ahí. Y además, va generando una significatividad respecto a un proceso de investigación-acción y que no lo vean, insisto, como un proceso gigante, sino que el proceso, por ejemplo, va a implicar que yo voy a generar una propuesta de investigación-acción, pero solo para esta competencia matemática. Son procesos que desde la investigación-acción seguimos el círculo completo, por ejemplo, de varias veces de intervención, pero respecto de una sola competencia. Por tanto, alcanzamos a abordarlo dentro de la trayectoria de un año académico. También tiene que ver con la agencia conjunta. La agencia conjunta justamente es la capacidad de tomar decisiones que yo tengo respecto de mi sala, respecto de mi desarrollo profesional, respecto de mi centro educativo, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa es cuando yo tomo una decisión solo y otra cosa es cuando yo tomo la decisión una decisión que es conjunta, que es colegiada. Cuando es colegiada, efectivamente hay un proceso de evolución respecto del liderazgo que va generando
facilitadores para que yo vaya generando la construcción de este capital profesional, de este diálogo profesional y de este capital retórico que tenemos los profesores, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí las comunidades cuando se van empoderando y además van conquistando estos espacios, le van dando mayor significatividad y por tanto se van volviendo más autodeterminadas, más empoderadas. Entonces ya no vienen del ministerio a decirme, oye, esto aquí hasta allá, sino que yo le digo, no, pues porque esto así, 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 por esto, por lo otro. Y tengo efectivamente a la base un capital que yo he forjado a través de mi trabajo como profesional con mis colegas. Esto de acá, a ver si se... ahí está. No sé cómo oculto esto, ya, no importa. Pero lo que les quiero mostrar, a ver, acá, ya, es que en general este es un modelo de una comunidad profesional de aprendizaje, que es la comunidad que yo trabajé en mi investigación de tesis doctoral, ya, y es un modelo que yo tengo de construcción finalmente del capital profesional en la comunidad. Las comunidades de aprendizaje se caracterizan por la transferencia de aprendizaje entre una persona y otra. Cuando eso pasa, efectivamente existe la construcción de un capital que es profesional. Pero además de eso, esta comunidad de aprendizaje es un espacio protegido en donde yo puedo decir y hacer, y llorar y disentir, o al revés, o felicitar, sin que el otro lo tome personal, sino que más bien es un espacio de crecimiento personal. Y aquí pasan dos cosas. Una, que se desarrolla el liderazgo y con ello mejora la cultura institucional. Otra, el docente, la mirada del docente cambia como un docente agente de cambio que está dentro digamos, de esta identidad del docente como una construcción que es social, donde el espacio social que yo tengo, es decir, por ejemplo, si yo trabajo en las zonas rurales, mi identidad profesional y la construcción que yo tenga respecto del hecho de ser docente va a estar vinculada a eso, ¿ya? En este contexto, la imagen y la profesionalización del rol docente se va dando a través de estos tres focos. A partir de la comunidad, del liderazgo y el docente van generando el cambio. Por tanto, la reflexión y la retroalimentación y lo que es un espacio de comunidad profesional en sí mismo va mucho, mucho más allá, insisto, de un espacio formal, sino que más bien tiene que ver con una posibilidad que yo tengo de crecer como profesional, pero además como persona, una posibilidad de reencantarme también con la docencia, porque muchas veces cuando ya llevamos muchos años, dadas las diferencias del sistema, las precariedades que tenemos, que efectivamente existen y no se desconocen, lo que pasa es que uno va volviéndose más arisco de alguna forma, va desmotivándose y eso hace que su actuar sea distinto. Uno se va reencantando con la profesión a través de las comunidades, porque uno va descubriendo nuevas posibilidades que no estamos viendo. Y además uno se va empoderando respecto de los procesos que yo voy diciendo, o voy aprendiendo, o voy generando con mi colega, voy generando además mayores relaciones de colaboración con mis colegas, ya no estoy mirando así como hoy, o no estoy compitiendo, porque también en la docencia muchas veces se compite, y la idea no es competir, sino que colaborar con el otro. Disculpa, Carola, si estás compartiendo, no se está viendo la pantalla compartida. ¿En serio? A ver, déjenme volver a compartir. Yo sí la No, observo. sí se ve, ¿Sí? sí se ve. Sí, sí Yo se también ve. observo. ¿Se ve? Sí. Claro. Ahora sí la veo. Listo. Ya. Vamos a... ahí. ¿Ya? Entonces, sí. El llamado finalmente, chiquillos, yo insisto, sé que hay muchas cosas que nos faltan, sí es verdad, es cierto, pero también hay muchas cosas que podemos conquistar, chiquillos, no perdamos la magia de enseñar, de aprender, de sentir, de vibrar con lo que nosotros hacemos, ¿ya? Yo sé que podemos estar muy agotados por el sistema, por muchas cosas, sí, efectivamente, pero además, si nosotros estamos agotados por el sistema y somos formadores de formadores, ¿qué es lo que le vamos a transferir a ese profesor nuevo? ¿Va a llegar al sistema así ya derrotado? No, pues la idea es que no. Si nosotros sabemos que esta cuestión tiene que en algún momento cambiar. Y efectivamente tenemos que hacer alianzas estratégicas entre los colegas y darnos fuerza, empoderarnos y seguir peleándola. Y la comunidad profesional es un espacio de pelea también, chiquillas, de conquista. ¿Ya?
La investigación educativa, a partir de la reflexión y de las comunidades, efectivamente transforma la experiencia en conocimiento profesional, ¿ya? Entonces, acá tenemos que entender que el rol de nosotros es súper relevante, pero yo tengo que efectivamente creerlo, sentirlo por mis venas para poder transferirlo a mis estudiantes, ¿ya? Por eso necesitamos comunidades, porque yo puedo tener muchos títulos, muchos grados, muchos cursos, pero efectivamente lo que nos dice la investigación es que las competencias se dan en la sala, con los estudiantes, haciendo lo que uno hace, compartiendo en la comunidad, reflexionando respecto de lo que yo hago. Eso es. Eso es la magia de efectivamente ser una comunidad profesional de aprendizaje. ¿Que es difícil y que es algo? Sí, chiquillos, efectivamente es así. Pero es lo que nosotros elegimos y yo siento que lo que uno le transmite, no tan solo a sus estudiantes, y ahora yo lo veo ya desde lo personal, desde inclusive la maternidad o la paternidad, porque me imagino que todos son papás, mamás, la mayoría, es a sus hijos, mirarlo y efectivamente ser un modelo a seguir, que pelea por lo que necesita, que conquista espacios, que avanza, eh, que efectivamente uno también está viendo en las nuevas generaciones cómo van cambiando. O sea, un ejemplo súper sencillo. Mi hija, estábamos hablando respecto con mi sobrino, respecto de los colegios, y acá hay colegios particulares pagados y municipales que son, digamos, del Estado. Y entonces mi sobrino dice, no, pero es que la educación es un servicio. Y salta mi hija al lado y le dice, no, la educación es un derecho, Francisco. Ya, eso por ejemplo, yo me sentí pero orgullosísima, porque mi hija quiere decir que tiene 14 años, va a cumplir 15 y lo entendió todo. Lo entendió todo, todo, todo. Entonces, eso uno también lo va demostrando en la sala. La práctica reflexiva justamente es innovadora, genera una integración que es profunda, que es significativa, que va generando justamente la vinculación entre lo que es teórico y lo que es práctico. Muchas veces nos cuesta tanto poder gestionar esto en nuestros estudiantes, o buscan la receta de médico o al revés, hacen toda la improvisación pensando que les va a funcionar de alguna forma, mágica receta, y no es así. O sea, no podemos rigidizar, pero tampoco podemos dejar que seamos todos de alguna forma sin querer, digamos, desmerecer a nadie hippie, digamos, al lote, no funciona. ¿Ya? Y ahí es donde también las habilidades investigativas y lo que la comunidad nos promueve son justamente la observación participante, la capacidad de análisis, la reconstrucción de las acciones educativas dentro del aula. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden encontrar a Chon, que tiene una propuesta respecto de cómo mirar los incidentes críticos y cómo poder ir reconstruyendo lo que yo voy haciendo en el aula y resignificando respecto de mi profesión. Respecto de las competencias investigativas, cómo mis estudiantes van vinculándose, porque hay algunas que les cuesta nada, otras que les cuesta mucho salir del tema y focalizarte efectivamente en un problema de investigación, que entiendan esa diferencia, la indagación, la búsqueda, ya todo eso se da dentro de la práctica, todo funciona desde la reflexión y la reflexión se instala en las comunidades profesionales de aprendizaje. Entonces tenemos que sacarnos como un poco el paraguas de este docente técnico y pasar a ser un docente reflexivo. Y un docente reflexivo implica justamente realizar esfuerzos respecto de la contextualización, respecto de la estandarización y hablar más de modelos que sean flexibles, cualitativos, apegados al contexto, que sean a lo mejor currículum de autodeterminación, ¿ya? Y que busquen soluciones a los problemas desde el contexto. Es casi como apelar a la teoría del desarrollo humano, perdón, del desarrollo a escala humana, que por ejemplo Manfred Max Niff propone acá en Chile. Él es un economista y que él habla justamente de que el desarrollo de las comunidades no sale desde el ministerio hacia las escuelas, sino que al revés, parte desde las escuelas hacia arriba y se permea desde esa forma, ¿ya? ¿Y por qué? Porque efectivamente, por muy ministerio que sea, el ministerio no va a saber qué necesita la escuela A, la B, la C, la D, porque no tiene no tiene esa posibilidad de ampliar de tal forma, tener conocimiento tan preciso de cada uno de los contextos. Por eso, el desarrollo humano lo que plantea justamente es funcionar desde lo micro hacia lo macro. Inclusive, si hablamos desde Bronfenbrenner y su teoría cierto ecológica, él nos dice que justamente las interacciones van desde lo micro a lo meso, de lo meso a lo macro y así, ¿ya? En este ámbito de interacciones donde todos vamos concurriendo de alguna forma y eso va generando cambios.
Cuando un profesor efectivamente es reflexivo, entonces desaparece un poco esta separación que hay entre la teoría y la práctica, la investigación, la docencia, y entendemos que ser docente es un todo, es planificar, es evaluar, es generar intervenciones, es investigar, de esa investigación me sale, digamos, me reporta esto, y así en un ciclo que es continuo y permanente, ¿ya? Por tanto, las realidades cambian y nosotros cambiamos, ¿ya? Eh, y acá, miren, salió el tema en este cómics. Oiga, ¿usted es docente? Sí. Es decir, que a pesar de la precariedad laboral y por un salario modesto, ¿brinda educación superior a decenas de centenares de alumnos todos los años? Sí, efectivamente. Gracias. Eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que nosotros peleamos, y en algún momento yo creo de verdad que en un futuro, si tenemos encantado este corazón con la docencia, si efectivamente conquistamos estos espacios, nosotros vamos a ir avanzando como sociedades en todos los países, vamos a ir generando lógicas que además sean territoriales, donde podamos compartir entre distintos países, y ya después vamos a hacer vamos a hacer un todo, no espacios tan reducidos. La práctica reflexiva es una postura que es intelectual, y entonces yo proceso desde lo que es aprendido, metódico, sistemático, instrumentado, premeditado e intencional. Y eso hace, y todos estos procesos de la práctica reflexiva se dan en las comunidades profesionales de aprendizaje. Como investigar se aprende investigando, yo tengo que poder instalar en mi escuela o en mi espacio comunidades. Y partan, chiquillos, de a poco, de a 4, de a 3, después de a 6, y así van ampliando. Si no es necesario tampoco hacer un grupo de 30, de 20, de 50, pueden partir de poquitos. Si de a poquito uno va a ir generando en los cambios. ¿Ya? Y efectivamente la reflexión es crucial para investigar en las aulas, la reflexión es crucial respecto de nosotros como formadores de formadores, la reflexión es crucial respecto de las comunidades, y la reflexión es crucial para el cambio. Y si nosotros queremos cambios, tenemos que ser profesores reflexivos. Generar retroalimentación, esta retroalimentación que impacta, ¿cierto? Que me va nutriendo, que va aportando no tan solo al desempeño mío, sino que también de los estudiantes, que contribuye en la toma de decisiones y que favorece la práctica docente. Eso, estamos casi en horario. Voy a abrir ahora para preguntas. Chiquillos, dudas, consultas. Mientras se animan a participar, comentarles que hemos colocado el enlace de asistencia en el chat para que por favor lo firmen, y agradecemos sus intervenciones en este punto. Chiquillos, por ejemplo, a mí me llama la atención y es una cuestión que también hablo de Chile. Hay dos formas de motivarse, pues está la motivación intrínseca y la extrínseca. Pues la extrínseca es la que yo espero de afuera que me motiven, y la intrínseca es la que yo genero. Y esa motivación que yo genero, que surge de mí, tiene que ver justamente con cuán valioso yo siento que soy, o cuánto yo quiero hacer lo que yo hago. No sé si me explico. No, no, ojo, José Otilio, yo no estoy diciendo que nos debamos compartir con salarios deprimidos en ningún caso, para nada. Pero yo creo que también no podemos pensar idílicamente en que van a mejorar como todo así maravillosamente, porque en rigor no es, o sea, yo creo que estamos en proceso, nuestros países están en proceso y en algún momento las condiciones van a ir mejorando de a poquito. Yo creo que eso. Manuel. Sí, muchas gracias. Yo rescato muy importante eso que acaba de mencionar respecto a que las condiciones van a cambiar en la medida que nosotros podamos agruparnos y tomar decisiones desde nuestra realidad, ¿verdad? Yo creo que me gusta esta perspectiva en torno a poderse reunir entre 2, 3 personas. En ocasiones hay espacios donde podemos interactuar, ¿verdad? Sin necesidad de que esto sea justamente promovido por alguna autoridad, ¿verdad? Entonces yo creo que
vale la pena reflexionar y ver de qué manera podemos desde nuestras comunidades, ¿verdad?, hacer un poco más cercanas esas comunidades para entrar en diálogo nosotros, no solo con nosotros mismos, sino también con los grupos organizados de nuestras comunidades, asociaciones de desarrollos, mujeres, personas que están en campañas para proteger los animales, etcétera, medio ambiente. O sea, yo creo que si podemos establecer ese diálogo comunitario y institucional, pues en esa medida vamos también a poder afrontar y darnos ese apoyo que tanto requerimos en tiempos tan complejos, ¿verdad? Y con situaciones tan complicadas que al final al cabo tenemos que resolver dentro de las aulas, porque no es solo el desarrollo del currículum propiamente hecho, sino que también son las condiciones sociales que privan en nuestros países, que complejizan en cierta forma los procesos. Sí, bueno, yo concuerdo contigo 100% respecto de eso, pero yo insisto, yo creo que tenemos que motivarnos. Si el ministerio acá también es un asco muchas veces, de verdad, se los digo con toda la libertad del mundo, pero o sea, a mí me importa nada, porque en rigor lo que yo hago es lo que yo creo, con lo que yo vibro, y para eso avanzo. Rafael me decía, primero mi gratitud completa por la orientación. Mi consulta es por el tema de la motivación con esas personas que no son tan propositivas en los distintos contextos. ¿Qué hacer y cómo mediar con ellos dentro de las comunidades? Otra aporte más, ¿cuáles serían las mayores limitantes desde su experiencia que se da? Las mayores limitantes son la resistencia al cambio, que efectivamente les cuesta mucho. Segundo, empoderarse y hacer valer su agencia profesional, es decir, la capacidad de decisión, esperar como que nos digan qué hacer o que haya un protocolo, que todo esté protocolizado, que efectivamente tienen que existir, pero también yo puedo tener esa capacidad de decidir o buscar soluciones intermedias entre una situación y otra. Y respecto de qué hacer con la motivación, por eso hay que partir con grupos chicos. Yo creo que cuando uno parte, la gente se va, de alguna forma, uno va motivando a los otros, los va buscando, atrayendo con esta fuerza que tienen las comunidades. ¿Ya? Y en ese contexto no esperen que todos se vayan en ese preciso momento a encantar o todos van a querer. No. En el momento en que la comunidad empieza a funcionar y empieza a generar cambio y empiece a mover la cultura institucional, entonces solo ellos se van a querer incorporar. Es una cuestión casi como arrastre, ¿ya? O sea, únete en algún momento a lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Y cuando ya hay una persona que efectivamente ya no hubo caso, hay que dejarla y en algún momento ella va a querer, bueno, y si no quiere también es su decisión, el espacio se lo pierde él, pero cuando tenemos, por ejemplo, un profesor que está en esa situación, con esa actitud, versus, no sé, voy a inventar una escuela de 20 y tenemos otros 19 que sí se motivan, la cultura de alguna forma cambia. Y ellos de alguna forma van a tener que adecuarse a esa cultura también. Entonces hay que ahí tener como un poco de paciencia, insisto, y estas no son soluciones mágicas. Las comunidades se instalan en por lo menos 3 años, por tanto es un trabajo que es a mediano y a largo plazo. Eso, no sé si hay alguna otra duda, chiquillas, pucha, espero haberle algo aportado desde mi expertise, desde mi experiencia y de verdad darles todos los ánimos, las fuerzas respecto de lo que están ustedes en este momento haciendo. Y, y no olvidarse que en general el profesor más allá de los contenidos también es luz, chiquillos, es vibrar, es sentir, es pensar, es compartir, y yo creo que cuando uno se transforma en eso, entonces funciona. Adriana. Adriana. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí. Ok, gracias, disculpen. Bueno, agradecerle la carrera y a usted el espacio brindado, ¿verdad? Por esta formación. Y me gustaría saber si nos puede compartir algún material donde podamos leer un poco más acerca de las comunidades, pues para aprender y contextualizarlo a nuestra realidad, tanto en la universidad como en el otro trabajo que la mayoría también tiene. Muchas gracias. Vale, Adriana, mira, lo que yo me comprometo, pero que me acuerde la Vicky el lunes, me manda un correo y me diga, Caro, acuérdate de mandarme, y yo mando todo lo que tengo en una carpeta y ustedes ahí se lo transfieren entre unos y otros, y no hay ningún drama. ¿Ya? Carmen.
Buenas noches, mucho gusto. Ujú. Bueno, yo soy en este momento profesora de adolescentes, ¿verdad? Me ha gustado mucho oírla porque yo tengo 58 años de edad. Como docente realmente tengo como 30 años, empecé desde preescolar. Me motiva mucho que todavía tengamos bueno, esa es motivación, ilusión o estar despertándonos. Para mí es fundamental estar en este tipo de charlas donde usted me contagia, por ejemplo. ¿No? Entonces, para esos espacios, yo decía un tiempo, yo quisiera trabajar en una comunidad, decía yo, donde los chicos me respondan, uy, saquen excelentes notas, sean de los mejores, ¿verdad? Hoy en día estoy en una comunidad donde pienso más bien que me necesitan a mí. O sea, no estoy esperando eso, sino que me necesitan y aprendo de ellos. Estoy en una comunidad donde la mayoría son hijos de extranjeros, nicaragüenses o venezolanos, y entonces aprendo muchísimo de ellos. Y aquí iría mi pregunta. Digamos, aún así, la comunidad donde yo estoy es una comunidad con muchos problemas sociales, ¿verdad? A los chicos podríamos perderlos si no hacemos el colegio atractivo para ellos, ¿verdad? No solamente, como usted decía, dar conceptos. Yo soy partidaria de eso, ¿no? O sea, uno lo forma en todo, hasta con la presencia uno los forma, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando han hecho eso, digamos, ¿cómo han resuelto esa situación cuando los chicos vienen de ese tipo de comunidades de donde ellos viven, de sus familias así desintegradas? Porque también donde yo soy nueva, por ejemplo, pero tengo colegas que tienen ahí ya como 12 años. Entonces, y ellos dicen, no, aquí ya no va, que aquí no esperes más de esto, por ejemplo, ¿no? Aquí no esperes, o sea, no se va a volver a hacer, no se hace más. No sé si me explico la idea. Entonces ya ellos, y yo digo, ¿sería porque yo vengo nueva? No, pero no soy nueva en educación, soy nueva aquí, ¿verdad? En esta comunidad, pero no sé si ustedes han tenido ese tipo de experiencia de tanto de no solo de la parte docente, sino de la misma comunidad, cómo vienen los chicos, cómo vienen las familias, que a veces es difícil trabajar con ellos, ¿verdad? Mm. Sí, Eso mira, sería, gracias. ya que mira, sí, acá hay bastante experiencia respecto de eso y lo que se hace es que la escuela abre las puertas de, por ejemplo, voy a inventar, 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿ya? Y los profesores y los docentes y se organiza la escuela de tal forma que podamos como cubrir ese horario donde vamos proponiendo no tan solo la jornada típica, digamos, que es ministerial y que nos piden, sino que también tenemos talleres extraprogramáticos. Y esos talleres, por ejemplo, hay un programa que se llama de 4 a 7, que es el horario desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, que es el horario, digamos, donde ya se acabó la escuela. Y ahí vienen algunas mamás que están en la casa y van a hacer talleres de cocina, talleres de baile, o los mismos profesores se van rotando, hacemos baile entretenido, una semana le toca a uno, otra semana le toca a otro, y de esa forma la comunidad de alguna forma va sintiendo y se va apropiando de la escuela como parte de su espacio y entonces ya de alguna forma se sueltan y empiezan ya a funcionar las relaciones más rápido con las familias. Porque sí, efectivamente, cuando uno trabaja en sectores que son de bastante vulneración, llegar a ellos es muy complejo porque además está todo primero por parte de los profesores, lo que tú me decías del estigma de no pueden más. Ustedes saben que la teoría nos dice que cuando nosotros tenemos bajas expectativas de nuestros estudiantes, entonces tenemos también correlaciones con bajas aprendizajes de esos mismos estudiantes, porque el esfuerzo que hacemos es lo mismo, es el mismo, como profesional. Por otro lado, cuando le decimos a un chico que no puede, que no puede, que no puede, efecto Pigmalión, entonces él después se convence que no puede y que no sirve, y no lo intenta más. ¿Ya? Y eso también está estudiado desde la psicología educacional hace siglos. O sea, es una de las cuestiones que tenemos que evitar hacer. Y por otro lado, cuando tú eres nueva, yo creo que cuando uno está metido, y eso es lo bonito de la comunidad, tú eres bien, estás afuera, ya, los otros llevan mucho tiempo y entonces de alguna forma ya están como agotados, entonces tú eres la generadora de energía, tú eres la que viene con nuevas propuestas, porque ellos ya, por lo que yo me doy cuenta en esta cultura, ya no se les ocurre qué más hacer, ya se dieron ante la dificultad. Ahora, efectivamente, oye, tampoco se trata de que uno vaya a cambiar el mundo, no, pero claramente si yo me esfuerzo un poquito más o genero a lo mejor una idea un poquito más innovadora, ese estudiante va a tener un espacio así un poquito más mejor. O sea, va a tener una posibilidad más allá de la que, entre comillas, hubiese tenido si es que yo no lo hubiese hecho.
Entonces voy abriendo posibilidades de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y lo otro es instalar talleres también que pueden ser chiquillas de, no sé, carpintería. eh, Hay otras escuelas que tienen talleres, por ejemplo, donde los niños en esos momentos, no sé, limpian, ordenan, hacen un jardín o cultivan una huerta, pero no una huerta de acuerdo a lo que yo quiero, sino que una huerta con lo que ellos quieran. Y sobre todo si son extranjeros, pueden traer sus plantas, sus comidas, cosas que nosotros desconocemos y que para ellos son súper válidos y además les hacen generar identidad con la escuela y sentirse parte de esa comunidad que finalmente es lo que nosotros tenemos que lograr. Porque nosotros acá tenemos una tasa de migrantes que también es súper alta en términos de los venezolanos, personas que vienen de Haití, muchos haitianos, muchos colombianos, digamos, en el país peruano, boliviano. Eso. Muchas gracias. Vale, Carmen. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo más, chiquillos? Eso, pues yo no sé, insisto, espero haberlos iluminado un poco. Yo me comprometo el lunes cuando la Vicky me recuerda mandarles lo que necesitan y sobre todo, chiquillas, insisto, darles todo mi luz, mi afecto, mi power. El Nehuele, acá yo soy parte de una etnia originaria, que son los mapuches, acá en Chile, y el Nehuen para nosotros es el poder y esa vinculación muy estrecha que tiene uno con su entorno y con la tierra y con la vida en general. Y yo de verdad que les mando desde acá para cada uno de ustedes mucho Nehuen para que puedan enfrentar los desafíos, mucha motivación y siempre recuerden que la idea es dejar en los niños huellas significativas y no cicatrices. Y ustedes, cada uno de ustedes tiene esa posibilidad cuando trabaja con un niño o con un estudiante en la universidad. Eso, un abrazo. Muchísimas gracias, Carola. Agradecerte profundamente toda la bondad de compartir lo que has hecho y lo que has desarrollado y finalizar esta sesión con una reflexión de una chica de 14 años. De verdad que la educación es un derecho y es el derecho fundamental para gozar plenamente del resto de derechos. Que no seamos ninguno de nosotros obstáculo en ese proceso educativo que desarrollan niños, niñas, adolescentes, adultos y que sigamos siempre pues con ilusión, con amor, entregando lo mejor de cada uno de nosotros, a cuidar ese capital intelectual, a seguir aprendiendo todos los días algo nuevo, algo diferente como eternos aprendientes que somos las personas docentes. Muchísimas gracias por su participación y recuerden firmar la lista. Y quien guste puede retirarse. Muy buenas noches. Vale. Chao, chiquillos, que estén bien. Voy a detener la grabación.